Ahí está su resumen. O bien, el intervalo de tiempo comprendido entre dos ovulaciones. El ciclo oral se divide en dos fases basado en la actividad ovárica. La primera, denominada fase folicular, es progénica o proliferativa y comprende al proestro y al estro. La segunda es denominada. Primera fase folicular, ¿sí? Que comprende el proestro y al estro, en donde se van a formar folículos, ¿sí? Entonces tengo la folícula estimulante y la luteinizante que viene del cerebro. La fase lútea, progestacional o secretora. Entonces en la fase lútea se crea el cuerpo lúteo, que es el cuerpo amarillo que tiene la progesterona. ¿Listo? Es la que mantiene en el metaestro el diéster. Final del metaestro, comienzo del diéster. ¿Sí? Entonces se va a formar un cuerpo amarillo que conserva la gestación. Si no hay gestación, sube la prostaglandina, como vemos allá en morado, y empieza otro ciclo. Y está conformada por el metaestro y el diéster. Al comenzar el proestro, la FSH determina el crecimiento de un grupo de folículos inmaduros. Esto se ve favorecido por las activinas que secretan estos mismos folículos para. Entonces los folículos van creciendo por la FSH. ¿Sí? Al crecer, empiezan a activarse por las activinas. Promover su propio crecimiento, pues las activinas estimulan a la FSH. Estos folículos en crecimiento también producen estradiol, pero esto es producido en mayor cantidad por el folículo que se hace dominante. Entonces los estrógenos los produce el folículo dominante, como hemos pintado. Eso da el comportamiento de celo, ¿sí? Que ya habíamos hablado del comportamiento de celo. En la vaca sería una vaca montada en otras vacas. El útero se mueve en dirección anterograda, o sea, así, para que el espermatozoide vaya hacia el oviducto. ¿Estamos? La yegua lo que va a hacer es guiño vulvar y va a emitir un líquido amarillo, ¿sí? Que es el líquido vestibular. La perra se va a desmatizar y va a sangrar, la gata se va a sentir preocupada, levanta la cola, la cerda va a tener posición de subir la cabeza y la cola, ¿sí? Y pues va a tratar de sentar el berraco. Esta hormona también contribuye al crecimiento del folículo dominante en estadios avanzados, al final del proestro, al igual que lo hace la FSH en estadios tempranos o al inicio del proestro, ya que la FSH en los últimos días del proestro es inhibida por la inhibina, secretada por el folículo dominante. Entonces lo que hace es desarrollar todos los folículos, ¿sí? Entonces entra en acción las inhibinas. Las inhibinas producen que no haya más FSH ni LH, porque ya la LH llegó a su pico. En su última fase de maduración, con el fin de evitar el crecimiento de otros folículos. El estro tiene una duración entre 12 y 24 horas y la hormona 12 y 24 horas, eso cambia en la yegua, poquito. dominante es La yegua sería como 12 horas, por ahí. el estradiol, que es En la perra 9 a 11 días, ¿sí? Se alarga, pero la perra se supone que no acepta al macho hasta que cuando para el sangrado. responsable de la expresión de los signos de calor o sed, actúa sobre el sistema nervioso central. También favorece la presentación de contracciones en el miometrio para ayudar al transporte de los espermatozoides. Y esta hormona que ocasiona el pico de LH, inductor
están arriba durante el estro. Recordemos que los estrógenos se producen en el ovario y que la LH y la FSH se producen en el cerebro. Ya que esta hormona inhibe a la GnRH. No me van a contestar, por ejemplo, como me contestó una niña, donde se produce la FSH y me puso en el hígado. Pues por favor. Con ello a la gonadotropina. Lo único que se Pero al estar baja, sería los estrógenos y la progesterona, y las activinas y las inhibinas. estas no se inhiben, permitiendo que aumente específicamente la LH estimulada por el estradiol. La ovulación ocurre a las 24 horas después del pico de LH, en el día 1 del metaestro, y a partir de allí comienza la formación de un cuerpo lúteo productor de cantidades crecientes de proteínas. Entonces la ovulación ocurre en el metaestro, no en el estro. En yegua sería en el diestro porque no tiene metaestro. La yegua no tiene proestro ni metaestro. Es tan unido el proestro con el estro que solo hay estro. Y en la yegua solo va a haber diestro. Es tan unido el metaestro con el diestro que solo hay diestro. Bueno, en la vaca hay 4 cosas, en la yegua hay 2. ¿Estamos? Entonces, en el metaestro se va a ovular 24 horas en el principio del metaestro. O sea que la yegua sería en el diestro. Recordemos que aún así, después de la ovulación, en el caso de la yegua, sigue haciendo guiño vulvar. Muchas veces. Bueno. Testosterona, haciendo que las gonadotropinas retrocedan a niveles basales, pues recordemos que esta hormona inhibe a la GnRH. Entonces, la GnRH va a inhibirse cuando sube la progesterona. Porque en el momento en que sube la progesterona no tiene por qué estar, pues no tiene por qué haber cero, ¿no? ¿Sí? Pero sí va a haber unas oleadas, aquí las vemos, estas, de la FSH, que sube acá, una oleada hasta acá. Entonces unas oleadas pequeñas. Eso prepara para el siguiente ciclo. O sea que sí se desarrollan algunos folículos, pero no tan alto como para estimular a la LH que suba totalmente para poder ovular. ¿Sí? A esto también contribuye que los estrógenos que estimularon a la GnRH en el ciclo anterior disminuyen con rapidez en esta etapa del ciclo. Ello que acontece desde el momento del pico de LH. En el diestro, ya al día 7 hay un cuerpo lúteo maduro productor de altos niveles de progesterona, y como esta hormona inhibe a la GnRH, no se darán picos de gonadotropina durante esta etapa, con el fin de que no se presenten ovulaciones, pues el endometrio se prepara para la preñez, generando las Se producen folículos chiquitos, pero no ovulaciones. Antes de que se me olvide, las 3 niñas deben llevar el trabajo el jueves, ¿no? No el viernes. Se lo llevan a Adriana, se lo muestran del ciclo estral y me lo guardan para presentármelo. Bueno, ¿listo? En la cartelera que les dije, el espermatozoide, el óvulo, el clítoris, listo. Los demás servirlos. ¿Vale? ¿Les tocó todo? condiciones óptimas que favorezcan la implantación y el mantenimiento del embrión, lo cual también es favorecido por la progesterona. En los animales domésticos, el crecimiento y el flujo de nuevos folículos no solo acontece durante la fase folicular, también acontece durante la fase lútea, y esto se denomina oleadas foliculares. Es por esto que en la fase lútea también se producen estrógenos en pequeñas cantidades, como consecuencia del desarrollo y regresión del folículo, pudiéndose observar un aumento significativo de Entonces se ven piquitos chiquitos, la FSH es esa línea roja
recta, ¿sí? Entonces, esta es la FSH, la línea roja recta, ¿sí? Entonces también la línea amarilla, que son los estrógenos, viene y sube un poquito, y luego vuelve y sube un poquito, ¿sí? Eso hace que se produzcan folículos, más no ovulen. Para ovular, chicos, se necesita LH. ¿Listo? Entonces, si quiero sincronizar, tengo que colocar prostaglandina F2 alfa para que empiece un ciclo, ¿cierto? Para contar todo. Y luego espero unos días, como 3 días, para colocar LH. ¿Me hice entender? Para poder sincronizar. Coloco prostaglandina y luego tal. Otra cosa que tenemos que hacer en yegua es lavar el útero. ¿Sí? Lo hacemos con Betichur y Ceftiofur. El Ceftiofur, la dosis viene en polvo. No la vamos a diluir en el agua para inyección, sino en un suero llamado Betichur. ¿Listo? Sí, colocamos el suero, metemos por vagina, lavamos, ¿sí? Eso sale otra vez, succionamos y queda limpiecito. ¿Por qué? Para que no haya infección, algo pegado a las paredes. Y entonces, ¿está bien la respuesta? ¿Y entonces? Porque las vellosidades deben estar limpias para que haya implantación. ¿Me hago entender? ¿Sí? Si tú tienes un campo lleno de bacterias, entonces el bebé no se va a poder agarrar, no se va a poder implantar. Entonces yo lavo el útero, lo lavo y las vellosidades enseguida me quedan libres, entonces el corión se agarra. ¿Me hago entender? En bovinos sí se hace. Y ya se está haciendo ecografía y ya se está haciendo. ¿Qué? Es que los bovinos están hasta ahora entrando en la incursión de la ecografía, ¿sí? Entonces antes el bovino pues era solo palpación. Ahora se ha detectado, si quiero te puedo conectar con el doctor César Gómez, ¿sí? Compañero mío de la universidad. Haces un curso con él y te das cuenta que sí se hacen bovinos cosas que ya se practican en equipos, como la ecografía, ¿sí? Y se evalúa electrolitos como el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, para verificar si ese es el problema de la reproducción, ¿sí? Entonces se evalúan algunos elementos minerales que son importantes para lograr los folículos. A veces en la pastura no estoy ofreciendo los elementos que se necesitan para poder ovular. ¿Estamos? Entonces los de vacas y caballos, que pues prácticamente son todos, tenemos que aprender bromatología. ¿Sí? Tenemos un área, cogemos 5 muestras de suelo y la mandamos a Lica para que me hagan bromatología. Lo mismo el pasto, ¿no? ¿Sí? Entonces el pasto lo voy a poner como cultivo, más no como pastura. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a analizar por metro cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy produciendo? ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago? Empiezo un cultivo de pasto. Espero que crezca 25 centímetros, lanzo el metro cuadrado, ¿sí lo conocen? ¿Sí? Y mido 20 ciclos. Entonces ahí puedo recortar y pesar y mandar a bromatología para saber si lo que tengo en el suelo llegó a la pastura y le está llegando a mi vaca. Si no, tengo que suplementar en sales minerales y otros alimentos. ¿Estamos? ¿Sí? Esto aplica tanto para leche, para carne y para reproducción.
Entonces sí debo estar contando los elementos que son necesarios. Y debo contar qué es el fósforo, qué es el magnesio, qué es el calcio, ¿sí? El bromo, el zinc y varios minerales que son importantes para llegar a tener una buena reproducción. Esto en el caso de que tú tengas problemas de la reproducción con una vaca, ¿sí? Seguramente si yo te entrego un lote de 300 bovinos, vas a empezar a tener un complejo reproductivo, ¿sí? Y complejo mastítico. Entonces, lo difícil es diagnosticar el porqué. Eso no está fácil, ¿sí? Entonces, debo tener práctica en los elementos y tener una relación directa con el laboratorio y saber tomar la muestra y saber de suelos y saber de pastos. ¿Estamos? Hay que saber de todo. Si se va a echar bovinos y equinos, hay que saber de todo. ¿Sí? Entonces, sigamos. Por la presencia de la progesterona. En la vaca ocurren en su mayoría 2 o 3 oleadas foliculares por ciclo, y el número de oleadas que se presenten es lo que determina la duración del ciclo ventral, el cual tiene un promedio de 21 días. Finalmente, si al día 16 no hay reconocimiento materno-plenario, el endometrio libera prostaglandina. Esto serían 3-5 días. Esto 24 horas. Me trae esto más o menos unos 2-3 días. En las primeras 24 horas hay ovulación y el resto es 10 hasta llegar a los 21 días. Si el día 16, nada que nada, ¿sí? 17. Entonces, el útero produce prostaglandina F2A, ¿sí? Lo que hace cortar el cuerpo lúteo. ¿Sí? Más o menos serían unos 10 a 14 días. La yegua, entonces, el IVH, ¿cuánto come? Es lo mismo en hormonas. Sí, o sea, hormonas, ¿sí? Pero ¿en qué momento? Pero entonces, eso es lo que quiero que aprenda ya en la salida, ¿sí? Que se conecte con él, pero más o menos a los 3 días. O sea, Bueno, los 3 días de... pero varía según la yegua, ¿sí? No todas las yeguas son iguales. Entonces hay yeguas que tú le pones la prostaglandina y te ovulan a los pones LH, o sea, prostaglandina para que empiece el ciclo. Sí. Entonces cuando tú cortas la prostaglandina, o sea, cortas con prostaglandina para que cortes el cuerpo negro, ¿cierto? Eso estimula al cerebro a que produzca FSH, ¿sí? Entonces van creciendo más o menos, usted mira acá 3, 4, 5 días, ¿sí? Y yo espero que a esos 4 días, 5 días, ya tenga los folículos hechos, ¿sí? ¿Me voy a entender? No, o sea que el ciclo se entiende cuando vuelve el estradiol o... Y va subiendo el estrógeno. También se puede con el estradiol, se puede estimular con el estradiol. Se supone que aquí solita la yegua va subiendo sus folículos y el estradiol. Entonces, ¿qué hago para que ovule? Yo digo, no, esta yegua pues a los 5 días ya debe tener los óvulos. ¿Cómo hago? Con ecografía, porque me están preguntando este tema. Lo mismo en la vaca. Entonces, ¿cómo hago? Hago una ecografía y digo, esta yegua ya tiene los folículos grandes, ya puedo colocarle LH, ¿sí? Y al colocar LH, enseguida a las 24 horas ovula. Lo que quiere decir que yo aquí antecitos, tengo que inseminar, coloco LH y se supone que ya, ¿sí me hago entender? Ahí ya logro hacer fecundación. O sea, ¿se insemina antes de la leche? Sí. ¿Cuántos días? Horas. Pero Sí, ¿no? depende de la yegua, que es lo que quiero que preguntes. Pero yo, ¿por qué les hago esta introducción? Para que ustedes pregunten lo mismo allá a las niñas. Yo hablo con Adriana para que les pregunte. Y... Es que eso es lo que yo quiero, que usted aprenda.
¿Sí? ¿No? Digamos, las yeguas son los que, digamos, pues, como son equinos, igual que una bola, digamos. Que una mula y un asno y una burra. ¿Sí? A Andrés le fascinan las mulas. Entonces ahí vas a tener una persona que te va a colaborar bastante. Andrés es una persona que, o sea, es muy dado a los amigos, ¿sí? Entonces les va a colaborar bastante. Entonces, antes de que yo crea que va, o sea, yo sé que ya los folículos están listos, insemino y luego coloco LH, ¿sí? Porque recuerda que los espermatozoides duran unas 24 horas para subir, ¿sí? Entonces, inclusive cambia, varía. Algunas yeguas dicen que a las 6 horas ya está arriba el espermatozoide, ¿sí? Porque los estrógenos están haciendo así un movimiento, están haciendo que el útero se mueva hacia arriba, ¿sí? Mientras que, iba a decir, cuando la prostaglandina F2 alfa sube, entonces el útero se devuelve para el otro lado, para lavar. Entonces hace un lavado hacia el otro lado. ¿Sí? Primero hace así y luego se vuelve para acá, para que quede limpio. Entonces ellos lo que hacen es practicar un lavado un día antes, ¿sí? Lava para que las vellosidades queden limpias, vayan por ahí bacterias. Y pues obviamente yeguas que tienen problemas de reproducción. Y para lograr la preñez, ¿me van a entender? Ellos han logrado preñeces de yeguas que en 5 años no han logrado. Pero es porque el ciclo lo tienen en la cabeza, ¿sí? Y notan que ese equino varía en el ciclo. Entonces hay que estar haciendo ecografía por la mañana y por la tarde, por la mañana, por la tarde, por la mañana. Entonces cuando ya conocen a esa yegua te dicen, no, esta yegua no ovula a los 5, sino ovula a los 3. Se adelanta o se retrasa más. Que eso es un error también que uno comete. O sea, uno insemina, pero resulta que la yegua no ha ovulado, entonces pierde el semen. ¿Sí? Entonces, esa carrera es interesante. Él estuvo en Alemania más de 5 años. Allá hay 6.000 yeguas. Entonces, imagínense, usted recoge más o menos 80, entre 30 y 80 al día se recoge semen y también se insemina lo mismo. Entonces, imagínense la práctica. Es impresionante. Se insemina en el esto, se le pone el LH y óvula después del LH. El metaestro. Pero la yegua no tiene metaestro. La yegua solo tiene esto y esto. ¿Sí? Eso no quiere decir que no sea el mismo ciclo hormonal. Quiere decir que está tan pegado, ¿sí? El proestro y el estro está tan pegado que solo le llaman estro. Y el metaestro dice que esto está tan pegado, está tan rápido, que solo se le dice diestro. Entonces en la yegua es estro y diestro, ¿estamos? Mientras que en la vaca, sí, hay un proestro, estro, metaestro, diestro. Cuando hay la lactación, hay anestro. La perra también entra en anestro, la cerda también entra en anestro. ¿Sí? Mientras que la gata es muy cortita. La gata amamanta y ya puede estar empezando a estar embarazada otra vez. ¿Es más pegado porque por el tiempo? Por los tiempos. Sí. Entonces ese es el trabajo que quiero que hagan gráfico paralelos. O sea, pero el tiempo del estro al diestro llegó a ser lo que el proestro al diestro es muy bien. Sí. Pero ocurre tan rápido. Además que recordemos todos que en el caso de los equinos, la formación de folículos depende de la luz, ¿no? Entonces, entre más luz, más GNRH. En los ovinos, recuerden que es al revés, ¿no? Entre más luz, menos GNRH.
ellos, los ovinos es al revés, o sea que entre más días cerrados hay, más GNRH. ¿Estamos? ¿Por qué? La naturaleza es así. Las ovejas son al revés. Estamos diciendo acá, la vieja se cayó. Entonces, acá lo que va a decir la vieja es que cuando hace prostaglandina que observa, la progesterona cae, ¿sí? Entonces cae y al caer, pues lógicamente empieza otro ciclo. ¿Estamos? Entonces, así serían las oleadas foliculares. Entonces ocurre el reclutamiento cuando yo veo varios folículos y está subiendo la FSH, ¿sí? Junto con los estrógenos. Luego selecciono uno. Cuando un folículo comienza a desarrollarse más que otro, haciendo que los demás se agresen. Lo que activa las actinas. Y la dominancia, cuando Y este folículo se vuelve dominante, el que más produce estrógenos. se hace dominante y puede o no terminar en ovulación Dependiendo de la subida de la LH. la fase del ciclo en que se encuentra. En la fase de reclutamiento de la primera oleada, un grupo de folículos comienza a crecer y produce activina que estimula la liberación de FSH por parte de la hipófisis para que esta hormona estimule el crecimiento de estos folículos. Es por esto que al comienzo de una oleada folicular hay un aumento en las concentraciones de FSH. Estos folículos inmaduros también secretan pequeñas cantidades de estradiol, que contribuye también al desarrollo folicular al igual que la FSH. Desde la fase de selección, un folículo es seleccionado para hacerse dominante y este produce inhibina, que inhibe a la FSH para evitar que otros folículos crezcan a la par con él. Entonces en la primera oleada es cuando vamos a ovular, ¿listo? ¿Sí? Entonces crecemos, hay un reclutamiento, luego hay selección y luego dominancia. Cuando hay selección y dominancia, las activinas se activan para poder ovular. Una vez haya alguien dominante, entonces no deja que los otros folículos crezcan con las inhibinas. Este folículo dominante también produce más estradiol que los demás, buscando con esto estimular a la LH para inducir su propia ovulación. Pero debido a que en esta etapa del ciclo hay presencia de un cuerpo lúteo productor de progesterona, lo que realmente se produce es la atresia del folículo de la primera oleada, ya que la progesterona inhibe a la GnRH, impidiendo que se dé un aumento de la gonadotrofina LH. Tras la atresia del folículo, los estrógenos no continuarán aumentando y permanecerán en niveles basales durante gran parte del tiempo, debido a la presencia de los altos niveles de progesterona producidos por un cuerpo lúteo funcional. Los ciclos de los oleadas tienen una duración aproximada de 19 a 20 días y la segunda oleada comienza al día 9 o 10, presentando las fases de reclutamiento, selección y dominancia. Hay vacas que tienen 2 ciclos de oleadas y hay vacas que tienen 3 ciclos de oleadas. Lo mismo pasa con aquellos. Para concluir, esta vez sí en ovulación, gracias a que los niveles de progesterona
faltan las hormonas. Yo pienso que tenga de las otras unidades, digamos, es malo o bueno. No, es bueno. O sea, mejor que tenga 3 unidades. Sí, porque usted ya tiene preparada la vaca o la yegua para el siguiente ciclo. ¿Sí? Entonces es bueno. ¿Sí? Eso depende de la raza también y del trópico. Si estamos en una Bogotá, que pues costa atlántica, diferente. Y la nutrición, ¿no? Varía muchísimo. Situado en la base del cerebro, secreta GNRH, u hormona liberadora de gonadotropina, la cual Me imagino que en sus diapositivas ya saben dónde queda el hipotálamo, ¿no? Muy importante, ¿no? Y el centro del vómito, ¿no? Si no, lo ponen. ¿Dónde es el hipotálamo, el centro del vómito? ¿Para qué sirve el cerebro? ¿Dónde está la médula blanca? ¿Dónde se inician los pares craneales? ¿Cuáles son los pares craneales? Yo les envié las fotos. Y entonces, por favor, eso se necesita muy importante, porque el hipotálamo pues significa todas las hormonas. estimula la producción y liberación de FSH y LH por parte de la adenohipófisis. Estas hormonas actúan sobre el ovario de la siguiente forma. La FSH, u hormona folículo estimulante, estimula el crecimiento y maduración de los folículos que se encuentran en el ovario. La LH, u hormona luteinizante, es responsable de la última fase de maduración del folículo que se ha hecho dominante y de su ovulación. Este folículo dominante, previo a la ovulación, se encarga de casi toda la producción de estrógeno en el ovario, específicamente de estradiol. Esta hormona es la responsable de que se exprese el comportamiento sexual en la hembra al actuar sobre el sistema nervioso central para que el animal manifieste la conducta característica del calor o celo y que indique que la vaca está lista para concebir. En los animales domésticos, el celo generalmente coincide con la ovulación, ya que las altas concentraciones de estradiol causan estimulación del hipotálamo y de la hipófisis, haciendo que los niveles de GNRH aumenten, pero es mucho mayor su estímulo hacia la producción de LH, ya que a la par con esto, una hormona denominada inhibina, secretada por las células de la granulosa del folículo en crecimiento, inhibe a la FSH sin alterar a la LH. De esta manera, con ayuda de la inhibina, los estrógenos favorecen el pico de LH, que ocasionará la ruptura del folículo y su ovulación. Los estrógenos también actúan sobre el útero, generando cambios que favorecen el transporte de los espermatozoides. Una vez dada la ovulación, en la zona donde estaba el folículo se han roto capilares, haciendo que estos restos se llenen de sangre y se fabrique un coágulo denominado cuerpo hemorrágico. Por acción de la hormona LH, este coágulo se convierte en un cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Este se encarga de la producción de progesterona. Esta hormona tiene un efecto de retroalimentación negativo sobre el hipotálamo, pues suprime la liberación de GNRH y por ende disminuye los niveles de FSH y de LH, evitando nuevas ovulaciones. La progesterona también tiene una influencia en la membrana mucosa del útero, preparándola para recibir un embrión, mantenerlo y nutrirlo durante los primeros días de gestación. Si la vaca no está preñada al día 17 después del celo, si no hay un reconocimiento materno embrionario, el útero produce prostaglandina F2-alfa. Esta hormona produce la regresión o destrucción del cuerpo lúteo, proceso conocido como luteólisis. Esto hace que se forme un cuerpo blanco denominado corpus
negativo sobre el hipotálamo, permitiendo que nuevamente se dé la liberación de GnRH y por ende de LH y de FSH, estimulando nuevamente el crecimiento folicular, la ovulación y un nuevo ciclo que comienza. ¿Listo? ¿Quedó claro? O sea que la progesterona sube sola, o sea, ella sube al momento de que usted la insemina la vaca, o sea, insemina la vaca y ella sube sola o sube con el LH. No, solamente si hay implantación. Si hay fecundación, empieza a formarse un cuerpo lúteo. Y cuando hay implantación, ya hay progesterona para poder mantener esa gestación. ¿Sí? No tengo que colocar progesterona, no debería, pero algunas personas lo hacen. Entonces, esto es lo que quiero que pregunten en la salida. ¿Sí? Ya se saben todas las hormonas, ¿no? He escuchado que unos para transportar animales que están tóxicos les aplican progesterona, o algo así para ver cómo se llama. Porque si tú transportas un animal que está en gestación, va a subir el estrés al subirlo en un camión. Si sube el cortisol, se corta el cuerpo lúteo. Va a haber aborto. ¿Sí? Entonces la idea es no transportar animales en gestación. Debería no. ¿Sí? ¿Vamos? La brucela es otra de las entidades del complejo reproductivo bovino. Ya Listeria monocitones se ha sumado, ¿no? Generalmente las entidades del complejo reproductivo bovino son Leptospira, Campylobacter, Brucela, Listeria monocitones, como bacterias. Leptospira, Campylobacter, Brucela, Leptospira, Campylobacter, Brucela, Listeria monocitones, Cerevisiae e Hemoglobinos. ¿Sí se acuerdan de las Listeria monocitones que vimos? ¿Sí? Como bacterias. ¿Sí? Y como virus son diarrea de viral bovina, para influenza 3, virus sincitial reproductivo bovino, ¿Virus qué? sincitial respiratorio bovino y la rinotraqueitis infecciosa bovina. No, el sincitial es diferente de la rinotraqueitis. Diarrea viral bovina para influenza 3, sincitial respiratorio bovino y rinotraqueitis infecciosa bovina. Se los voy a preguntar. Dígame los virus y las bacterias del complejo reproductivo. Mañana, virus la bacteria. Sí, ¿qué es mañana? ¿Qué parte? ¿Mañana hay parcial? Sí. Pero es de gran positivo. Mañana no entra en las negativas, no entra reproductivo, es hoy. Hoy entra el ciclo estral, Leptospira campylobacter. Se lo acabo de resumir porque Jorge me robó de rodillas. Pues, por favor, un repaso. Entonces yo. ¿Y de rodillas? Ya las 6 digamos, ¿cierto? Acá está. ¿Listo? Entonces, ¿esos son las que? No entendí. Las entidades del complejo reproductivo bovino. Entidades, enfermedades, antígenos, enfermedades, patógenos del complejo reproductivo bovino.
complejo reproductivo bovino es un complejo, ¿qué quiere decir complejo? Que es difícil de diagnosticar, porque son 17 entidades. ¿Sí? Entonces está Leptospira Campylobacter brucella, y se le suman Listeria monocytoides. Y en virus, diarrea viral bovina, sincitial respiratorio bovino, para influenza 3 y rinotranscritis infecciosa bovina, que veremos en el capítulo de ideología. ¿Ok? ¿Ok? La brucela inicialmente se descubrió en la fiebre de Malta por David Bruce, ¿sí? En 1886. Descubrió en las cabras pues, la brucela, y David Bruce pues, le puso su nombre, por eso se llama Brucella meditensis, ¿sí? Por Malta. Meditensis es por el pueblo donde se descubrió. Posee el lipopolisacárido. Recordemos que el antígeno O es lo más importante, ¿no? En la vacuna. La vacuna es viva, ¿sí? Está el RB51 y la cepa 19. Si ustedes se pinchan con una vacuna de brucela, se contamina con brucela. ¿Vamos? Vacunando con brucela. ¿Sí? Es viva. Ya después de enterarse la persona del lado. No un accidente. ¿Con la vacuna? Sí, Sí. sí. ¿Cómo es la vacuna? Si se pincha con la vacuna, se contamina y adquiere la enfermedad. Pues trae un... ¿Ah? El virus vivo, la bacteria viva. La bacteria es viva, liofilizada. ¿Qué vacunas hay? ¿Ese qué ayudante tiene? ¿Qué ayudante tiene? Le ponen hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio es una máquina. Esa molécula baja los antígenos y los atrapa, ¿sí? Pero digamos que la vacuna de brucela es liofilizada viva. Eso quiere decir que el cultivo ¿Qué vacunas hay? a ver si pues hay que participar. No, no hay más. Eso quiere decir que tú colocas tu cultivo acá. ¿Sí les mostré? ¿Sí les mostré mi foto de corte? Sí, ¿no? Sí. Entonces ahí, esto me quedó como... Tienes tu líquido, ¿sí? Y acá está el cultivo de brucela. ¿Sí? Entonces lo que haces en el liofilizador es bajar la temperatura a menos 51 grados centígrados. ¿Sí? Al bajar a menos 51 grados centígrados, el líquido se va a volver hielo. ¿Sí? Y la empieza a subir lentamente, grado a grado, a 27 grados centígrados. Lo que quiere decir que un vacuum, o sea, una aspiradora, que hace así todo el tiempo, cuando va subiendo la temperatura, el líquido se pone gaseoso, ¿sí? De sólido a gaseoso, el agua. Entonces el vacuum hace así, la sube por acá
y la lleva hasta aquí, a una bandeja. O sea, que quiere decir que va subiendo el agua, se va evaporando de esta manera, y la aspiradora lleva el agua a condensación líquida, lo que quiere decir que debajo de la vacuna va a quedar líquido, supongamos que este es el líquido, ¿no? El H2O, ¿sí? Y esto va a quedar la pastilla seca. Cuando la pastilla ya está seca, entonces el aparato lo que hace es, arriba tiene unos tapones, entonces tú al comenzar le dejas el tapón flojo, ¿sí? Para que el agua se salga por acá. ¿Sí? Cuando queda seca, el aparato baja con una tabla, como si hay 1000 vacunas, las presiona a un nivel que no vaya a dañar el frasco de vidrio y quedan tapaditas. Y luego tú las recoges y le pones el grafo, o sea, ese tapón que es de metal, que es con lo que uno, por ejemplo, destapa para poner la cabeza. ¿Sí? ¿Estamos? Así se hace. Entonces la vacuna queda viva. ¿Sí? Entonces, la R51 tengo que entendido que le ponen también, los aluminios, es posible. No es la empresa donde yo trabajé. Entonces hay solo dos. La de Becol, que es la cepa 19. Hay la una es rugosa y la otra es lisa. La cepa 19 es lisa. Es una cepa lisa, no rugosa. Entonces dicen que lo difícil de distinguir entre una vaca vacunada y otra que está enferma, entonces tienen el antígeno. Entonces lo que están haciendo en ingeniería genética es marcar esta brucela con una proteína o sea, llevando la cepa a marcarla con una proteína por medio de un plásmido para que los cultivos crezcan con esa proteína, que no tiene nada que ver con los cerdos. Entonces, los bovinos que tengan anticuerpos contra esa proteína son los vacunados. Los que no están enfermos. Una pregunta, Sí. ¿la vacuna ¿cuál es la cepa 19 o la...? Ambas. ¿Las dos? El ICA tiene ambas. ¿Las dos? Sí. El ICA hace, el que hace la campaña Fedegan, ¿sí? Fedegan tiene, o sea, las entidades no le venden al productor, le venden a Fedegan. ¿Sí? Todo está comprado por la, o sea, el Estado compra la vacuna. El Estado compra la vacuna de fiebre aftosa de Bruselas. ¿Uno no lo puede comprar aparte? No compra aparte, la compra Fedegan. Y Fedegan va y le vacuna a usted. Pero para vacunar las menores toca de 3 a 9 meses. Pero usted para qué va a comprar la vacuna aparte si es gratis. No, toca pagarla. Pero es Sí, Sí, toca pagarla. como si te dijeras. ¿de verdad? La dosis. Sí. Como la... Luego la lactosa también. La jeringa, Pero algo no así. cobran el servicio de que Es la poquito. compran. Será que la vacuna ya la ha pagado el Estado, el gobierno. Eso es política. Toca de 3 a 9 meses. Voy a preguntar eso. ¿Ah? Toca vacunar las menores de 3 a 9 meses. ¿Qué pasa si lo Pero es vacunamos? 6 meses. ¿Por qué es que los ganchos no se vacunan? ¿Por qué es que los ganchos no se vacunan? Los pequeños.
vía oral, contacto, nunca he visto, pero por aerosoles, yo hice cepa 19 de los 16 años y nunca me contaminé. Aunque pues en el rosa bengala no salgo súper positivo, pero en la ELISA no salgo positivo. En cambio, por ejemplo, Marinita, que estábamos trabajando, y le saltó una gota al ojo, para adentro. Y Sandra, que estábamos en un envase, y se le estalló un frasco de vidrio con un cepa a este dedo. ¿De acuerdo? Se lo ordeñé, le eché cloro, todo. Ahí dentro. Sí, eso quería abierta. Perro que sea positivo a Brucella canis, lo vamos a mandar dormir. No hay un reglamento. ¿Sí? No hay un código en realidad que nos proteja a nosotros médicos veterinarios de obligatoriedad, ¿sí? Que diga LICA, no hay una resolución, ¿sí? Que diga que leptospira y Brucella hay que mandarlo a dormir. Entonces usted no puede obligar al cliente. ¿Estamos? Pero le va a hacer un consentimiento informado de que esa es una zoonosis y que usted pues se libra de toda responsabilidad. Se lo digo porque ya trabajé en la clínica donde a los 3 años la señora vino a demandarme con abogado y todo para quitarme mi tarjeta profesional porque ella había salido positiva a leptospira y el niño que tenía de 9 años. Pero yo muy juiciosito guardaba los consentimientos informados. Esos consentimientos informados deben ser impresos. Los guardo, pues ahorita todo se guarda pues en el computador, pero es mejor que usted lo imprima, ¿sí? Y tiene su carpetica donde ellos defienden a usted, ¿verdad? ¿Sí? Y con ese consentimiento informado me puede defender. ¿Sabes? Yo se lo advertí que ese era un golden retriever súper lindo, que ese golden retriever aquí había que mandarlo a dormir. Ahora usted tiene una falla renal y su niño también. Entonces esto es muy serio, ¿no? Ya se ve que Brucella sale por la orina también, al igual que el leptospira. Entonces, ojo, vacunas o material biológico contaminado. Entonces, entra la bacteria por las mucosas, se disemina a través del torrente sanguíneo. Ya conocen hialuronidasa, elastasa, colagenasa, Se localiza en ganglios linfáticos, hígado y en el aparato reproductivo. Sin embargo, en perro y en humano se localiza en los cuerpos vertebrales. En la mujer, la Brucella no va a producir aborto, mientras que la leptospira sí. Porque la placenta de los humanos y los primates es discoidal hemocorial. Mientras que en el bovino la placenta es epitelio corial cotiledonario y en el cotiledón existe un azúcar, alcohol llamado eritritol, el cual es apetecido por la Brucella. En el perro sí se puede producir aborto, ¿sí? Debido a que la placenta es de tipo zonal, ¿sí? No es discoidal, y daña los tejidos del respuesta inflamatoria. Aquí tenemos nuestra cabrita con melitesis para que todo no sea aborto. Entonces entra, se produce una placentitis severa, va sobre todo a los ganglios linfáticos. Recuerde que aquí se produce el efecto caballito de Troje, ¿no? Entonces nos montamos en el macrófago y él empieza a viajar. Se puede salir por leche, puede llegar a los testículos, me puedo contaminar con leche, ¿sí? Quesos, leche, los derivados, ¿sí? Y me disemino por ganglios linfáticos.
sistema flagelar oculto. El sistema flagelar oculto, ¿qué quiere decir? Que tiene un flagelo, el cual apenas entra al macrófago, le va a cubrir, ¿sí? Pareciéndose a una membrana celular, lo que evita los receptores tipo TOR y le permite sobrevivir dentro del macrófago mucho tiempo y reproducirse. ¿Okay? Entonces, aquí vemos la placenta del bovino. En el bovino, pues, más que todo es coital, ¿sí? También se puede por heridas abiertas, ¿okay? Entonces coloniza los ganglios y llega hacia el útero. La muestra en el caso de la muestra del aborto en Bruselas, es el aborto totalmente, ¿ok, chicos? En el caso de leptospira es el riñón del feto abortado. En el caso del Campylobacter es el líquido de coágulo. Campylobacter, líquido de coágulo. Leptospira, riñón del feto abortado. El líquido de la placenta también puede ser En Bruselas. En Bruselas puede ser toda la placenta y el aborto. Todo el aborto. Pero la manipulación. Pero, Campylobacter, el líquido del coágulo. El coágulo. Abomazo, cuajar, estómago verdadero. Porque ahí llegan todos los nutrientes donde el Campylobacter se concentra. En el caso de leptospira es el riñón de feto abortado. ¿Sí? Y en el caso de Bruselas puede ser todos los elementos placentarios y el aborto. ¿Sí? Llega todo la... Pero pues la placenta mucho mejor porque está en los cotidianos. ¿Sí? Eso. En el caso del perro también se producen abortos. Y otra cosa es que se produce la discospondilitis deformante. Acá. ¿Sí? Discospondilitis. Lo que va a presionar la médula espinal, ¿sí? Y se produce cauda-equina, es decir, que el perro no va a poder caminar. Cauda-equina también se produce con la contaminación por Ehrlichia canis, que no la hemos visto, ¿sí? Antes hemoparásito, ahora bacteria parásito, ¿sí? Que se centran en los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Entonces, aquí en la diferencia entre una brucela y una Ehrlichia es que la brucela produce discoespondilitis deformante, lo que presiona tanto los discos intervertebrales como la médula al deformar el hueso que está entre los cuerpos vertebrales. En cambio, la Ehrlichia lo que produce es una, no te duermas, una poliradiculomielitis, ¿sí? Vamos. Si quiere, se pone un café, no hay problema, o se pone aquí, yo sé que usted pues, trabaja. Entonces, aquí tenemos el trofoblasta. Si ven, acá es donde empieza la irrigación, es el trofoblasto y empieza una hemorragia, lógicamente, ¿sí? Entonces se dice que al encontrar, digamos que el feto puede tener patomegalia, ¿sí? En el caso de la perra, ¿sí? Puede tener neumonía intersticial. Entonces en el caso del perro, la muestra del aborto, estamos hablando del aborto es el perro. ¿Estamos? ¿Sí? Del bovino, es el bovino y la placenta. Mientras que aborto en leptospira es el riñón. Aborto en Campylobacter es el líquido del coágulo. ¿Estamos? En Campylobacter también podría haber producirse abortos. Lo que puede llevar a también llevar el estómago, lleva el perrito.
Digamos que el flagelo oculto es uno de los mecanismos más importantes de Bruselas, lo que le hace detectar, evitar la detección de inflamación por la flagelina, por el receptor tipo 5. Esta actividad la bloquea y hace que pueda sobrevivir dentro del macro. ¿Sí? Entonces, esta estructura de flagelina no se reconoce y evalúa para poder llegar a persistir dentro del macro. ¿Okay? Entonces, recuerden que el flagelo oculto no es para huir como los otros flagelos. ¿Sí? Es una estructura totalmente aparte. ¿Sí? No es móvil, entonces coloqué ahí algo de texto para que. ¿Sí? Es una expresión regular, es decir, entro al macrófago, me cubro con el flagelo oculto y luego sigo. Vuelvo y lo guardo. Ahí hice una diapositiva donde se ve el FLIC, digamos el FLIC es acá lo nombran el FLIC, el anterior, ahí está, el FLIC. FLIC es de flagelina, después. Entonces el FLIC es así un flagelo oculto, que es atípico, es un factor importante y que también lo ha llevado a que pueda penetrar en la barrera hematoencefálica. Al penetrar en la barrera hematoencefálica ya se ve que hay neurobrusela. El hecho de haber neurobrusela quiere decir que tengo que diferenciar de rabia, de tétano, ¿sí? De listeria monocitosis. Esta materia es importante para que usted tenga los diagnósticos diferenciales en la cabeza cuando tenemos signo clínico. Entonces, que es un trabajo que pues haremos más tarde, ¿no? Que es lograr hacer una tabla de diagnósticos diferenciales. ¿Sí? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales del pulmón, del cerebro, de diarrea, de tos? ¿Sí? Lo debe tener en la cabeza. Entonces, al haber neurobrusela, pues obviamente va a haber convulsiones. Lo que hace que la vaca camine en círculos como las tenemos nosotros y tenga comportamientos también de los peores, ¿no? Encefalopatía espongiforme bovina. Entonces aquí vemos el sistema de fagosoma, su ingreso, reconocimiento, el brucelosoma. Acá no se dice fagosoma, se dice brucelosoma. Le cambian el nombre simplemente, es un fagosoma. Lo que hace que al no activar los receptores tipo 2, recordemos que los receptores tipo 2 se encuentran en la membrana de las células, en los endosomas y en el citoplasma. Pero aquí al evitar el reconocimiento por el medio del flagelo oculto, ella se puede replicar más rápido en la vesícula, ¿sí? Lo que establece un nicho ahí y también al no reconocer el receptor tipo 2, pues no se acercan los lisosomas. ¿Qué más? Bueno, otra cosa es que el sistema de secreción más importante es el 4, el cual pues lo hemos visto. Tengo que hacer la clase de sistemas de secreción. El 4 es el pili, que es un sistema que le permite después también atacar el retículo endoplasmático. Al atacar el retículo endoplasmático, pues no se produce defensa de interferón, ni factor de necrosis tumoral, ni complejo mayor. ¿Sí? Complejo mayor. ¿Listo? Entonces, expresión variable, ensamblaje incompleto, hacer invasión celular, la biopelícula, la herencia y la supervivencia, ¿no? Es una biopelícula. El ecólogo, por si acaso necesito, evaluar obviamente la endosómica y la respuesta inmune. Es eso más que todo para el oculto. Ahí llego para que él funciona también como una adhesiva.
forma la microcolonia. Digamos que acá dice que una vez ya pues, se ve dentro de la célula, induce su fagocitosis obligada para hacer el crucerosoma. ¿Sí? Entonces digamos que pues, ya adentro hace el crucerosoma y ese es su factor de virulencia importante. Recordamos otra vez la diabetes. Yo insisto, porque es que en realidad esta es la fagocitosis, pues es de lo más, ¿sí? El hecho de que yo evite, o sea, si yo estoy dentro de un macrófago y dentro de un tejido como la placenta, yo tengo que evitar la diabetes. Para evitar la diabetes, tengo que cortar la alarma, o sea, los receptores tipo TOR. O sea, si a mí no me reconocen, no envío citoquinas. ¿Sí? Todos ya saben la diabetes, que es la marginación, el efecto Rowling, la adhesión y la migración. Y que, importante, los neutrófilos. Los neutrófilos tienen hidroperoxidanas, lisosimas o fosfatasas, y esas metaloproteinasas cortan a las membranas celulares y el peptidoglicano de la glucemia. Acá tengo la fotografía real de que es una nitosis. Esto es una vomitosis, o sea, vomitar el DNA o enviar la cromatina a la disparo, como el Spider-Man, y fuera de eso de granuluro. Con fosfatasas, entonces es importante la diabetes. Ahí se la dejo, digamos que todos ya conocemos la diabetes, ¿no? Ya sabemos que las selectinas están acá, ¿sí? Las selectinas están acá y las integrinas o moléculas de adhesión celular están aquí, ¿sí? Vamos entonces, para que vean que los artículos la reportan. El mismo artículo, que es donde saqué lo de Bruselas, me envía hacia la diabetes, la explicación de la diabetes. Y de que pues, estas selectinas, esas moléculas de adhesión celular, aquí pues, ayudan al rodamiento y a la adherencia y a la migración al otro lado, que es esta misma, que es esta misma, ¿sí? Entonces, ojo, ahí se la dejo de varios artículos para que vean que pues, ahí tienen la diabetes en su máxima expresión. El antígeno O, el lipopolisacárido, recordemos que tenemos un lípido A. Este lípido A es el que produce fiebre, ¿no? Por eso se dice la fiebre ondulante. Cuando yo voy a tomar una muestra ya de sangre y quiero cultivar la brucela se cultiva en la garrapata. Entonces es mejor en el pico de fiebre. ¿Sí? La endotoxina A produce fiebre, el core y el antígeno O es con que rompe las membranas celulares. ¿Sí? Entonces, ojo, es una zoonosis. Y hay de todo, ¿no? Las ratas están incluidas. ¿Por qué tengo que decir ratas? Pues porque los zoológicos tienen ratas y luego insisto, que se vaya a dedicar a producción, que también es un negociazo, ¿no? Producir ratones, un negocio impresionante. Hay laboratorios que solo producen ratones y con eso pues viven muy bien. Está Melitensis suiza, pero también en la naturaleza vamos a ver la tabla que yo siempre hago, es que los animales marinos también tienen brucela. Medidas bien, directa e indirecta, la contaminación, el modo de transmisión o de contaminación, que a veces me preguntan qué es modo de contaminación. Los modos de contaminación son dos, horizontal y vertical. ¿Sí? Muy chistosamente, en otro curso que pregunté, el modo de contaminación del quiz. Misión imposible. El modo de contaminación de Bacillus anthracis, ¿cómo es? Sí, de Bacillus anthracis. Oral,
respiratorio, moscas y cutáneo. Y una niña me contestó, trasplante de placenta. A mí, o sea, ¿sí es? Ustedes llegan a un nivel que... Pero fue en este curso. O sea, no, en este curso no fue. Yo un trasplante de placenta, mamita, ¿de dónde sacó eso? No conozco el trasplante de placenta, o sea, ¡guau! ¿Sí? ¿Cómo es eso de vertical y...? Bueno, De la madre al hijo. ¿qué significa vertical y horizontal? ¿No te estás borrando? Trasplante de placenta. Ustedes son terribles. No es pasa. Como van a decir por el décimo trasplante de placenta. Los modos de contaminación. Entonces tú puedes tener dos modos de contaminación. Vertical y horizontal. ¿Cómo se contamina? Si yo pregunto, ¿cómo se contamina? ¿Sí? Si me dicen vertical y horizontal, me dicen ¿de qué manera? ¿Sí? Entonces, vertical, uno es madre-feto, ¿no? ¿Sí? Esto significa una línea vertical. Y, Edward, esto significa una línea horizontal. ¿Sí? O sea que lo que yo tengo a los lados es horizontal, o sea, lo que no tiene que ver con mi mamá. Si mi mamá me transmite a mí, es vertical. ¿Sí? Y la otra cosa, amamantamiento. ¿Estamos? O sea que mi mamá me está pasando a mí. Pero si a mí me dan un tetero, ya no es vertical. Porque es que es el dueño del ternero el que lavó los teteros mal o no sé qué. Y eso es horizontal, ¿sí me voy a entender? Entonces, si yo digo por vectores, ¿qué es vector? Porque también ustedes, Dios mío, ¿cuál es el vector de tal enfermedad? ¿Cómo así que no? Entonces es una mosca, y gracias por esa pregunta, tan chévere. Un mosco, una garrapata, ¿sí? Eso es un vector. ¿Sí? Un murciélago es un vector. El murciélago, en el caso de la rabia, ¿sí? Sí. Utensilios. En el caso que se está diciendo los ratones, eso también sería un vector. Un ratón es un vector. ¿Cuál es el vector de la leptospira? Un perro también. Los vectores. Un perro puede ser un vector en el caso de la rabia. ¿Sí? ¿Sí? Me está transmitiendo a mí. Pero es un vector de tipo horizontal. ¿Sí? No es vertical. Si mi mamá me transmite la rabia a mí, sí. En estado fetal. ¿Sí? Pero si es un perro que me va a morder, ya es horizontal. O sea, todo lo que esté a mi lado es horizontal. Si, por ejemplo, resulta lo que me pasó a mí, yo me arranqué aquí, ¿sí? Hice una injuria y se me metió un estafilococo, eso es horizontal. ¿Sí? Utensilios, o sea, objetos cochopunzantes,
¿sí? O como por ejemplo botas, elementos de cirugía, Eso lo va a explicar. ¿sí? Estamos, elementos de cirugía, ¿vamos? ¿Sí? El agua, entonces alimento, agua, heces, ¿sí? Todo eso es horizontal, ¿sí? Paredes, como pasa en diferentes cursos materiales, fomites. Fomites son fomites. Fomites son estornudos, escupitados. ¿Sí? ¿Vamos? Estornudé, le salió un moco y le cayó al otro. ¿Sí? Esos son fomites. Pero los animales no son. Pasa eso. Pero si yo, teteros, por ejemplo. Teteros. ¿Se han visto cómo alimentan los Estados Unidos, no? Teteros gigantes. Entonces bajan la leche y entonces la línea está así circular, todos los teteros así. Y por el centro baja la leche. Eso ya es horizontal, no es vertical. ¿Me hice entender? Entonces la grosella puede ser de ambas formas. ¿Ya estás mejor? ¿Sí? Horizontal y vertical. ¿Sí? ¿Estamos? Como horizontal, un objeto cortopunzante. Una transfusión no es vertical, es horizontal. ¿Sí? En el caso de gallinas, dentro del huevo, ¿no? ¿Sí? En el caso de gallinas, dentro del huevo. Entonces, si yo le digo la atribución es vertical, es porque es dentro del huevo. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el útero, ¿no? ¿Sí? Pero si es que el pollito nació y ahí se contaminó, eso queda horizontal. ¿Me hizo entender? ¿Sí? Porque pues, lo mismo que cuando les pregunto cuál es la etiología de cuál bacteria produce o cuál parásito o cuál. Bueno, en el caso de las enfermedades infecciosas que son virus, parásitos, hongos y bacterias, en este caso estamos viendo bacterias, entonces, ¿cuál bacteria produce tal enfermedad? Si dice vía genital, ¿eso es horizontal o vertical? Vertical. Horizontal. Horizontal. ¿Me hizo entender? ¿Sí? Entonces, ahí vemos que hay neuroluceras. ¿Cómo atraviesa la barrera hematoencefálica? Con vasculitis. Entonces, el caballito de Troya va a llegar allá, se produce vasculitis y enseguida se permea la barrera. ¿Estamos? Entonces, ahí está el toro con su cerebro. Entonces se transporta a través de la barrera, invade, produce el neurolucera y siempre viene mi cosita, mi tablita. Estas tablitas las saqué del libro que yo le entregué, ¿no? Se lo mandé. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hizo una mirada como
Este libro está en la biblioteca. Entonces, High-Melitensis suis, recordemos que en el macho produce orquitis, por eso no se puede vacunar los machos, porque como la cepa activa, produciría orquitis y entonces el macho quedaría infértil. ¿Sí? ¿Qué tipo de respuesta, si estoy hablando de intracelular, qué tipo de respuesta da la vacuna contra brucela? ¿Respuesta inmune? ¿Por qué? ¿Quién contestó? ¿Laura? ¿Usted? ¿Por qué? Entonces, sí, señora, tiene que crearse de 8. Foto ahí. En bovino también, y en perro también, y en nosotros también. En todos los machos mamíferos. Entonces, hay vacunas que son vivas y que son atenuadas. ¿Sí? Hay vacunas muertas que son inactivadas. Inactivada, esto quiere decir que lo hago con formol, calor, ¿sí? O por ejemplo bromoinositol, bromoinositol. Un elemento muerto nunca puede entrar por sí solo a una célula. Lo que quiere decir que si ese elemento está muerto, lo tengo que fagocitar lo tengo que presentar, los CD4 lo van a reconocer, llaman a sus ayudadores, llaman al linfocito B, ¿sí? Lo presenta, él lo recibe, ¿sí? Y este manda una célula plasmática que produce anticuerpos que libera contra este antígeno que estaba muerto, o una toxina muerta, o una partícula muerta, ¿sí? Un elemento muerto. Esta respuesta es humoral. Humoral es en anticuerpos y generalmente, o es para los, si es un contacto directo, es para los antígenos extracelulares, como estafilococos. ¿Sí? ¿Estamos? Pero si la vacuna es muerta, yo esperaría hacer una respuesta humoral. Humoral es de anticuerpos. Pero si la vacuna es viva, quiere decir que yo quiero que la vacuna, que la bacteria por sí sola tenga un elemento de entrada a un elemento de entrada directo a los macrófagos.
blancos o de pronto a la célula blanca. Entonces, esta vaina. Entonces, para ver si le pasa ¿listo? ¿Sí? Entonces quiere decir que si la grosera está viva, yo estoy tratando de que ella llegue aquí viva. ¿Sí? Si es viva, quiere decir que yo voy a presentarles por complejo mayúscula actividad tipo 1 y se lo voy a presentar a los linfocitos CD8 y esto es una respuesta celular y estos son los de memoria de la inmunidad adquirida y que muy seguramente llegarán los linfocitos LK y también van a reconocer esto y también habrá memoria de inmunidad innata. Es decir, que cuando sea una vacuna viral atenuada o bacteriana atenuada o parasitaria atenuada o fúngica atenuada, ¿atenuada qué significa? Supongamos, ¿sí? Yo tengo brucela, entonces la brucela se la pongo a 15 curís. Entonces, si yo le pongo la brucela al curí no le da brucela, entonces lo paso al otro curí, al otro curí, o por ceros. Al último curí, pues dice la brucela, pues para que voy a producir acá un lipopolisacárido patógeno, si a mí la que me interesa la vaca. ¿Sí? Entonces esto se convierte en una cepa atenuada. ¿Sí? Es pasajeada por un animal que no es el blanco. ¿Sí? Entonces, es de baja patogenicidad. Lo que pasa es que si yo me pincho con una vacuna atenuada, ella se puede volver patógena, sí. ¿Sí? Porque yo sí soy un individuo blanco. ¿Me hago entender? ¿Sí? Cuando nosotros estamos vacunando contra brucela, vamos a usar guantes y debemos tener ahí cloro y yodo. ¿Estamos? ¿Sí? Si me llego a pinchar, enseguida voy a sacar la sangre y me echo cloro encima y yodo. ¿Estamos? Enseguida. Por eso el cloro lo debo tener ahí, puro, así hasta que. ¿Sí? ¿Estamos? Porque algunos de ustedes van a funcionar como vacunadores. Entonces, ¿me hice entender? Entonces, esta respuesta es de tipo celular. Entonces, estás equivocada en el sentido de que cuando yo te digo algo mío, lo obtienes son CD8. Ya se sabe que pues en el también. Pero lo que quieres es que suban los linfocitos. Por eso, los antígenos que son intracelulares atacan a los CD8 y atacan a los ayudantes, a los linfocitos TH1, que son CD4. Entonces hay linfopenia. ¿Qué hará la brucela? Linfopenia. ¿Qué hará un virus como la rabia? Linfopenia. ¿Qué hará un virus como el parvo? Linfopenia. ¿Por qué? Porque a él no le conviene la respuesta celular. Por eso lo primero que hace es producir leucococinas. ¿Sí?
¿Vamos? ¿Sí? Mientras que algo muerto, cualquier partícula muerta, es que el virus de la fiebre aftosa pues no viene vivo, pues obviamente no vamos a echar fiebre aftosa por todo lado. Entonces, ¿qué hacen? Cogen la proteína BP3, BP4, que son las más importantes. Pero sin embargo, le meten BP1, BP2, BP3 y BP, ¿qué significa? Proteína viral, es B pequeño, proteína viral 1, 2, 3, 4. Cojo esas 4 proteínas virales, ¿sí? Y las meto en la vacuna. Como son las proteínas virales, esas proteínas vienen muertas. Entonces, ahí en el virus de la fiebre aftosa, lo que voy a obtener son anticuerpos contra. Cuando venga el virus de la fiebre aftosa y entre en el torrente sanguíneo, hay anticuerpos que pueden neutralizar el virus antes de llegar a la célula blanca. Lo mismo pasa con el virus de la rabia. No me voy a poner a regar rabia por todo el universo, ¿sí? Por la situación. Entonces el virus de la rabia viene, inactivado, con bromoinositol. Generalmente se inactivan los virus. El bromoinositol es súper cancerígeno, es otro cáncer. Bueno, estoy tapado casi no sabe nada, inclusive cuando usted lo saca, hace gases. Pues para los ojos también, saben, es perro. Entonces, bastante corrosivo. O sea, entonces, virus que representen un peligro para Colombia o para la sanidad, como estomatitis, como rabia, como por ejemplo fiebre aftosa, no me voy a poner a hacer los virus. Los hago muertos. ¿Sí? Entonces tú vas a obtener respuestas de tipo rumoral. ¿Sí? Aunque los virus son presentados a los 0,8. Pero lo que quiero es que cuando pase el virus por el torrente sanguíneo, negativo. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, virus como el parvo y el mosquito, si viene el virus, son cepas vivas. ¿Sí? Entonces, por eso las vacunas vienen para animales sanos. Porque si yo me pongo el perro tiene diarrea y voy y lo vacuno contra boquillo o parvo, pues lo acabo de fregar. ¿Sí? Lo acabo de fregar porque obviamente le estoy metiendo un organismo vivo. ¿Sí? Lo mismo pasa con los gatos, ¿no? Ustedes saben, ¿quién tiene gato acá? ¿Sí? Tú, y tú, y yo también. Entonces, leucemia felina. Tengo que hacer la prueba primero. Porque, obvio, si la leucemia, Leu es blanco, ¿no? Leu, ¿sí? Leu es blanco. Leucemia es con crecimiento incontrolado de células blancas, o sea, cáncer. Si el gato llega a estar con cáncer, se llama leucemia, y voy y le pongo la vacuna viva, pues lo acabo de joder, porque el gato está inmunosuprimido. ¿Me hago entender? Entonces tengo que hacer por lo menos unas 2 pruebas para determinar que el gato no tiene leucemia y ahí sí ponerle la vacuna. ¿Me hago entender? Entonces, este concepto es supremamente importante en el momento de hacer un plan de vacunación. ¿Vamos? ¿Qué quiere decir eso, papito? Que si usted va a tomar una muestra para evaluar, por ejemplo, fiebre aftosa, va a obtener suero, porque lo que necesita es anticuerpos. Pero si quiere brucela, entonces lo evalúa a nivel celular. ¿Sí? Ahí se me pasó el recreo. Regresamos a la 9:30.